Hola a todos. Esto es Películas y Felicidad con Nicoleta. Ahora voy a hablar de la película biográfica Priscilla estrenada en 2023. Elegí esta película porque abril, como decimos los húngaros, es un mes loco, por lo que considero especialmente presentar historias de amor conflictivas en este periodo. La directora de la película es Sofia Coppola, quien es un guionista y productora de origen italiano-estadounidense, miembro de la mundialmente famosa dinastía cinematográfica Coppola. Su padre es Francis Ford Coppola, uno de los directores más influyentes de la historia del cine, cuya obra, como la trilogía de El Padrino, está fuertemente vinculada a la identidad italiana, a los lazos familiares y a la profundidad emocional. Sofia Coppola creció en este entorno cinematográfico, lo que desde muy joven moldeó su manera de ver el cine. Aunque el estilo de Sofia Coppola es muy distinto al de su padre, claramente heredó de él la sensibilidad en la construcción de personajes y la idea de que el cine no es solo narración, sino también una experiencia emocional. Mientras Francis Ford Coppola cuenta historias épicas y de gran escala, Sofia Coppola se centra en el mundo interior, los silencios, las emociones reprimidas y los matices del alma femenina. Sus raíces italianas son una parte importante de su identidad. Aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, mantiene un fuerte vínculo con Europa y en sus películas se percibe claramente la influencia del cine artístico italiano y europeo, el ritmo pausado, la melancolía y una gran sensibilidad visual. Sofia Coppola ha trabajado en varias ocasiones en Europa y su universo creativo está profundamente influenciado por las tradiciones del cine artístico italiano y francés. Para ella, Italia no es solo una herencia familiar, sino también una fuente de inspiración estética y cultural. Esta mirada cinematográfica se manifiesta de forma especialmente clara en la película Priscilla. La directora no coloca en el centro la leyenda de Elvis Presley, sino el mundo interior de Priscilla, la soledad de una joven, su vulnerabilidad emocional y su búsqueda de identidad. Este enfoque está muy cercano a la tradición del cine artístico italiano, donde los destinos femeninos, los conflictos internos y las emociones no expresadas son tan importantes como la propia trama. El tono íntimo de Priscilla, su ritmo lento y su delicado lenguaje visual demuestran que Sofia Coppola recurre conscientemente a la sensibilidad cinematográfica europea y en particular a la italiana. La película no juzga ni dramatiza en exceso, sino que narra con calma y empatía la historia de una mujer que intenta encontrarse a sí misma a la sombra de un hombre icónico. Este estilo sutil y emocional es lo que hace que las películas de Sofia Coppola resulten especialmente cercanas para el público latino. Priscilla Presley nació en 1945 en Nueva York y su nombre original es Priscilla Ann Wagner. Como su padrastro era militar, pasó gran parte de su vida en Alemania hasta que conoció a Elvis y posteriormente regresó con él a los Estados Unidos. Su padrastro estaba destinado en Alemania. Priscilla se mudó definitivamente a Estados Unidos a los 18 años. Se casó con Elvis en 1966 y en 1968 nació su hija. En 1972 Priscilla se separó de Elvis y un año después se formalizó oficialmente el divorcio. Después del divorcio, Priscilla comenzó un emprendimiento propio y abrió su propia boutique. Aunque el negocio solo funcionó durante algunos años, demostró claramente su talento empresarial, ya que vendía ropa tan moderna que incluso las actrices icónicas de la época compraban allí. En la película también se muestra que cuando se mudó con Elvis, su sueño desde la adolescencia era trabajar en una boutique.
Sin embargo, Elvis también la controlaba en este aspecto. Para él, una mujer debía ser principalmente ama de casa y cuidar el hogar, por lo que no permitía que Priscilla trabajara. Aún así, Priscilla se convierte en un ejemplo porque aunque vivió durante años reprimida al lado de Elvis, esto no destruyó su autoestima, sino que más tarde le dio el impulso para mostrarse tal como era. Tras la muerte de Elvis en 1977, Priscilla abrió la finca de Graceland como museo en 1982. Este fue un paso de gran importancia, ya que salvó la propiedad de la bancarrota. Desde entonces, Graceland es un lugar de peregrinación y una de las atracciones turísticas más populares de los Estados Unidos. La historia y el retrato psicológico de la película. La historia comienza en Alemania cuando Elvis estaba destinado allí como militar. En un restaurante de comida rápida, uno de los amigos de Elvis se acercó a Priscilla y la invitó a una fiesta de Elvis. Ya en ese momento se muestra que Priscilla es en realidad una personalidad atrevida y decidida. El propio Elvis comenta que a pesar de su edad, Priscilla parecía mucho más madura, no solo por su apariencia, sino también porque a pesar de la diferencia de edad de 10 años entre ellos, era ingeniosa y podía mantener una conversación interesante con él. Eso fue lo que atrajo a Elvis desde el primer momento. Desde el inicio de su relación ya aparecieron señales de advertencia que Priscilla aún no supo reconocer. Ella estaba deslumbrada por el hecho de estar cerca de su ídolo y casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. En este momento su relación era todavía de carácter platónico. Aunque hablaban en el dormitorio de Elvis, no ocurrió nada entre ellos. Sin embargo, Elvis ya entonces le dio a Priscilla pastillas estimulantes, medicamentos que ella misma utilizaba junto con otras sustancias para que ella pudiera aguantar las fiestas nocturnas y aún así ir a la escuela al día siguiente. Los padres de Priscilla no veían con buenos ojos las constantes fiestas, aunque no sabían nada sobre las pastillas. Cuando Elvis regresó a los Estados Unidos, acordaron mantenerse en contacto y que Elvis avisaría cuando Priscilla podría viajar para verlo. A pesar de esto, durante más de un año, Elvis apenas se comunicó con ella, solo llamaba ocasionalmente por teléfono. Los padres de Priscilla intentaron convencerla de que todo aquello era solo una ilusión y que tal vez estaría mejor sin Elvis, ya que él solo había alterado su vida. Le aconsejaron que busque a un chico local que encajara mejor con ella. Priscilla, sin embargo, creyó en sus sueños y la promesa de Elvis. Vivía en el mismo mundo de fantasía que muchas otras adolescentes que adoraban a Elvis y finalmente tuvo razón. Elvis llamó por teléfono, organizó la carta de invitación y el visado y así unos meses después Priscilla pudo viajar a Estados Unidos, a Memphis, para estar con él. Elvis compró la finca de Graceland en 1957 y luego la fue ampliando y transformando progresivamente según su propio gusto. Para Priscilla ya en esos primeros meses podían haber aparecido señales claras sobre cómo era realmente Elvis dentro de una relación y cuáles eran sus rasgos negativos. Una de las principales lecciones de la película es que muchas personas al comienzo de una relación están deslumbradas. Se concentran solo en el romanticismo, viven en la nube rosa del amor y aunque existan señales de advertencia, las consideran secundarias. Cuando Priscilla llegó después del largo viaje, debido a la intensidad de las experiencias, tuvo dificultades para dormir, por lo que Elvis le dio un somnífero, uno muy fuerte a que Priscilla no estaba acostumbrada. Dormió más de un día entero y estuvieron a punto de llamar a un médico. El comportamiento controlado de Elvis también se manifestó en otros aspectos. Hizo que Priscilla se tiñera el cabello de negro, ya que él también llevaba el pelo
pelo teñido y solo podía imaginar a una mujer moldeada completamente a su propia imagen, siguiendo totalmente su gusto. Priscila hizo todo esto sin reconocer las señales de advertencia, ya que aún era menor de edad, no tenía una personalidad formada y Elvis actuaba también como una especie de mentor en su vida. Ella pensaba que Elvis solo quería ayudarla. Elvis y su acompañante llevaron a Priscila de compras. Al principio, la joven creyó que podría comprar ropa de colores vivos acorde a su propio gusto, prendas que le habrían quedado muy bien. Sin embargo, Elvis y su acompañante decidieron que, según ellos, el color azul era el que más le favorecía. Poco después, Elvis permitió que usara únicamente ropa de tonos tierra, ya que concebía a la mujer bajo la imagen de la ama de casa, un ideal femenino virginal e infantil, del mismo modo en que veía a Priscila casi como a una niña. Su necesidad de control y posesión también se manifestó cuando afirmó que no podía suceder que otro hombre se la arrebatiera. Por eso no quería que los demás se fijaran en ella por su ropa llamativa. Prefería que destacara su maquillaje. Según la moda de la época y el gusto de Elvis, el delineado intenso de ojo de gato se convirtió en el maquillaje característico de Priscila, que luego llevó durante mucho tiempo. Por otro lado, decida al principio también resultaba extraño que aunque no se habían visto durante más de un año y supuestamente Elvis estaba tan ocupado que ni siquiera tenía novia, es decir, no estaba con ninguna otra mujer, cuando Priscila finalmente pudo estar con él, fue ella quien tuvo que iniciar la intimidad y aún así Elvis apenas quiso acceder. Una de las razones de esto fue que debido a su adicción a los medicamentos, su libido se había reducido considerablemente. Priscila tuvo que regresar a Alemania debido a la expiración de su visado. Posteriormente, sus padres solo le permitieron volver a los Estados Unidos con la condición que le terminara sus estudios en un colegio católico para chicas, y la estancia a largo plazo solo fue posible oficialmente cuando Elvis asumió la tutela legal de Priscila hasta que alcanzara la mayoría de edad. En su relación posterior, el comportamiento posesivo y controlador de Elvis se convirtió en un problema central. Priscila no solo carecía de libertad en cuanto a su apariencia externa, sino que tampoco tenía libertad de pensamiento y además existía una clara falta de intimidad plena en la relación. En primer lugar, en lo referente a la apariencia, Priscila tenía que verse impecable en todo momento. Debía ser atractiva tanto en maquillaje como en vestimenta, incluso cuando no podía salir en absoluto de la finca de Graceland. Su presencia ahí era constantemente vigilada por el padre de Elvis y por el personal, hasta el punto de que la trataban casi como a una niña pequeña. Si Priscila se atrevía a ir sola a otra parte de la casa, a menudo la mandaban de vuelta. Gran parte de su relación transcurrió de la misma manera que en la etapa platónica inicial o en los primeros meses. Priscila prácticamente no hacía nada, solo esperaba a Elvis sentada en el sofá junto al teléfono. Su libertad de pensamiento fue desapareciendo de manera progresiva. Aunque al principio Elvis la admiraba y por eso se enamoró de ella y también le pedía su opinión sobre las canciones, con el tiempo esto cambió. Cuando el brillo de Elvis comenzó a desvanecerse un poco, se volvió frustrado porque aunque tenía talento, el reconocimiento no llegaba como esperaba. En esos momentos, si Priscila se atrevía a decir que creía que le faltaba a una canción para convertirse en un éxito, ocurría que Elvis en su ira incluso le lanzaba una silla y en algunas discusiones llegó a zarandearla físicamente. Aunque Elvis no era una persona agresiva en el sentido clásico y no ejercía violencia física de forma habitual, sí utilizaba la agresión verbal. Esto implicaba un control y una opresión mental totales, hasta el punto de que Priscila con el tiempo ya no se atrevía ni a hablar. Incluso al comienzo de la relación, cuando Priscila intentaba vestirse según su propio gusto o expresar su opinión sobre los defectos de Elvis, la respuesta de él solía ser que entonces regresará con sus padres y no volviera. Esto aterrorizó completamente a Priscila.
También permaneció junto a Elvis durante tanto tiempo porque en cierto sentido lo veía como una figura paterna. Creció parcialmente a su lado. Elvis le mostró un continente completamente distinto, un mundo brillante, una sociedad totalmente diferente, y evidentemente Priscilla no quería regresar al lugar de que provenía. Por otro lado, Priscilla también vivía en una dependencia existencial, es decir, Elvis ejercía un control total sobre ella también en este aspecto. La anuló conscientemente, no le permitió trabajar porque su ego no habría soportado que una mujer pudiera alcanzar un éxito similar al suyo, aunque para Priscilla ya al comienzo de la relación podría haber sido una señal de advertencia que Elvis apenas la llamara durante más de un año y justificara esto diciendo que tenía demasiado trabajo, que entre las grabaciones de discos y los rodajes no tenía tiempo. Como adolescente no reflexionó sobre ello, algo que más tarde se haría, y no pensó que su vida futura estaría marcada precisamente por eso. Elvis siempre estaría distante, escudándose en estas mismas razones. No solo fue doloroso que aunque durante aquellos pocos meses en los que Priscilla visitó a Elvis por primera vez todavía existiera cierta dosis de romanticismo, Elvis ya entonces hiciera promesas que no cumplía. Por ejemplo, prometió que no solo recorrerían juntos los Estados Unidos, sino que también llevaría a Priscilla a Las Vegas, a ese mundo brillante donde irían de compras, jugarían en casinos y vivirían todo lo que ese estilo de vida representa. Sin embargo, nada de esto se concretó porque para Elvis incluso entonces el trabajo era lo más importante. En su relación posterior, la intimidad fue desapareciendo cada vez más. Debido a sus adicciones, Elvis también obligó a Priscilla a consumir marihuana junto a él en algunas ocasiones. Es bien sabido que Elvis experimentó con la marihuana, aunque con Priscilla la utilizaba de una manera que no la volvió dependiente, sino que solo entraban en un estado ocasional de euforia. Aún así, Priscilla se vio obligada a probarlo bajo la influencia de Elvis, no por decisión propia. Ella lo seguía en todo porque para ella Elvis no solo era un modelo a seguir, sino una persona con una presencia tan poderosa que sentía que simplemente no podía decirle que no. En cuanto a su libertad de pensamiento, Elvis no solo limitaba su opinión, sino también más adelante, cuando a mediados y finales de los años 60 comenzó a interesarse cada vez más por la espiritualidad. Se enfocó en el desarrollo personal y en técnicas de meditación que en sí mismas pueden ser útiles, pero que no interesaban a Priscilla. Elvis se interesaba tanto por las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, como por el misticismo occidental. Se sumergió en todo tipo de lecturas espirituales. Le leía estos libros a Priscilla y esperaba que ella le devolviera y reflejara estos pensamientos. También es un dato interesante que Elvis no solo se comportaba de manera controladora con Priscilla, sino que exigía lo mismo de todo su entorno, incluso de sus propios padres. Su comportamiento controlado y la frustración derivada de los posibles fracasos en su carrera los canalizaba lanzando objetos, justificándolo con el hecho de que su padre también tenía una naturaleza similar. Nunca ejercía violencia física directa, pero cuando se sentía frustrado arrojaba objetos. Para Priscilla, uno de los hechos más dolorosos de su relación con Elvis fue que sabía muy bien que él la engañó en varias ocasiones. Tal como se muestra en la película, se enteró a través de los titulares de los periódicos que en 1964, durante un rodaje, Elvis se había acercado sentimentalmente a la actriz sueca Anne Grey. Elvis se lo confesó a Priscilla, le dijo que sentía que estaba enamorado de esa actriz y que solo no continuó la relación porque no toleraba que en una mujer la carrera fuera la prioridad principal. Por esta razón no dejó a
Priscilla. Ella soportó todo esto sin expresar ninguna objeción porque sabía perfectamente cómo reaccionaría Elvis si se oponía. En 1968, Elvis también tuvo una relación con Nancy Sinatra durante un rodaje cinematográfico. Toda su relación con Priscilla estuvo marcada por la falta de intimidad, lo que se hizo especialmente evidente después de que Priscilla diera a luz a su hija, Lisa Marie. Elvis solo podía imaginar a una mujer como una joven virgen y confesó abiertamente que no sabía cómo relacionarse con una mujer que había dado a luz. Priscilla estaba prácticamente a punto de dar a luz cuando Elvis anunció, aunque ya antes había hecho declaraciones similares, que quería tomarse un descanso en la relación. Priscilla no lo entendía, ya que había hecho todo por él y no comprendía qué había hecho para que Elvis se dirigiera a ella de esa manera. De forma ambivalente, Elvis amaba a Priscilla, ya que le proporcionaba todo y ella representaba para él una sensación de seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo la encontraba aburrida precisamente porque con el tiempo Priscilla perdió por completo su autonomía. En mi opinión, estas dos cosas son incompatibles y esto también pudo haber contribuido a que Elvis no encontrara posteriormente una pareja estable. La ruptura definitiva se produjo porque después del parto, Priscilla recibió aún menos intimidad por parte de Elvis. Él pasaba cada vez menos tiempo en la finca y prácticamente no participó en la crianza de su hija. A pesar de ello, Priscilla permaneció en la propiedad durante 4 años más porque se aferraba a los roles familiares tradicionales y deseaba que Elvis tuviera algún tipo de participación en la vida de su hija. Aunque después del divorcio mantuvieron una relación amistosa y en cierto modo criaron juntos a su hija, esto solo ocurrió en la medida en que Elvis estuvo realmente presente en la vida de ella. Aunque cuando Priscilla fue a dar a luz, Elvis la llevó al hospital y se aseguró de que recibiera la mejor atención posible en todos los aspectos, no estuvo presente durante el parto. De algún modo no podía identificarse con el dolor físico, con los temas médicos ni con nada que lo conectara con el mundo real y cotidiano. Esto se debía en parte a que se había convertido en una celebridad mundial ya a los 18 años y el brillo de la fama lo había separado completamente de la realidad terrenal. Vivía en un mundo en el que los problemas de la vida diaria ya le resultaban ajenos, lo que ya no aparece en la película, pero es importante mencionar es que Priscilla finalmente encontró la fuerza para romper la relación cuando, a los 27 años, como mujer madura, logró encontrarse plenamente a sí misma y fue lo suficientemente fuerte como para superar la opresión de Elvis. Esto demuestra que siempre tuvo una voluntad propia y una gran fortaleza interior. Comenzó a practicar karate y fue ahí donde conoció a su instructor, que más tarde se convertiría en su pareja. Personalmente conocí el nombre de Priscilla Presley gracias a la serie Dallas en la que participó entre 1984 y 1987 interpretando a Jenna Wade. Jenna era la antigua prometida de Bobby Ewing, a quien Bobby finalmente no eligió y por quien no abandonó a su esposa. Después de esto, Priscilla continuó su carrera artística y protagonizó la saga de Agárralo como puedas, interpretando a la esposa del jefe de policía. Estas películas se rodaron en 1988, 1991 y 1994. Una pregunta clave que surge a partir de la película es: ¿por qué Elvis engañó a Priscilla si ella fue el amor de su vida? El propio Elvis lo reconoció y también admitió que su adicción a los medicamentos se agravó aún más después de su divorcio al perder al amor de su vida. Aún así, no pudo resistirse a las tentaciones que aparecían tanto en las fiestas como en los rodajes de películas. De esta manera intentaba liberar el estrés y compensar su falta de autoestima. Aunque Elvis fue uno de los mayores iconos del mundo, luchó durante toda su vida con profundos problemas de autoestima que se remontaban a su infancia. Provenía de una familia pobre y fue menospreciado en la escuela tanto por su origen como por su apariencia extravagante. Llevaba el pelo más largo y vestía con un estilo más atrevido. Cuando a los 18 años
años se convirtió en uno de los hombres más atractivos de su época, trató de mantener esta imagen y apariencia a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, a partir de los años 70, el agravamiento de su adicción a los medicamentos también se reflejó en su aspecto físico, lo que aumentó aún más su inseguridad y lo llevó a depender cada vez más de las sustancias. Desde muy joven, Elvis estuvo en lo más alto de las listas de éxitos y quiso mantener durante toda su carrera la imagen de ser siempre el número uno. Sin embargo, en el mundo del espectáculo constantemente aparecen nuevos artistas y esta expectativa no siempre puede cumplirse. Hubo periodos en los que hizo pausas en su carrera, lo que también le generó frustración. Aunque habría querido experimentar con otros estilos musicales y ampliar sus propios límites artísticos, su equipo de management no se lo permitió. Lo mismo ocurrió con su carrera cinematográfica. A pesar de haber participado en más de 30 largometrajes, la mayoría fueron películas musicales en las que básicamente se interpretaba a sí mismo sin poder desarrollar plenamente su talento actoral. Otra presión constante fue que se dirigía simultáneamente a diferentes estratos sociales, tanto a la cultura música blanca como a la negra. Aunque sus bases musicales estaban profundamente influenciadas por la música negra, como artista blanco a menudo dudaba de su capacidad para estar a la altura de estas expectativas a largo plazo. Aún así fue ella quien hizo mundialmente famoso el rock and roll y quien popularizó el estilo rockabilly, motivo por el cual fue llamado el rey del rock and roll. La particularidad de la película Priscilla es que no solo se basa en hechos reales, sino también en el libro Elvis y yo, escrito por Priscilla Presley en 1984. Para mí fue una sorpresa muy positiva comprobar que la película sigue fielmente lo narrado en el libro. No exagera ni añade elementos innecesarios y no elimina aspectos esenciales. Además, la propia Priscilla participó como una de las productoras del filme. La principal enseñanza tanto de la relación entre Priscilla y Elvis como de la película en sí es que muchos de nosotros podemos encontrarnos en relaciones controladoras, opresivas y posesivas. Reconocerlas es difícil y salir de ellas aún más, ya que suelen existir fuertes vínculos emocionales. Sin embargo, es fundamental atreverse a dar el paso, atreverse a ser uno mismo, creer en uno mismo y no permitir que nadie nos oprima. Después de salir de una relación así, es importante redescubrirnos a nosotros mismos. Si te ha gustado este análisis cinematográfico, por favor dale like al video, suscríbete a mi canal y deja tu opinión en los comentarios. Les deseo un muy buen día y una hermosa noche. Hasta pronto.